del Día Mundial sobre la concientización del autismo. Agradecemos amablemente la distinguida presencia de las autoridades universitarias que hoy nos acompañan. Pido un fuerte aplauso para recibir a la maestra María del Carmen Navarro Telles, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenida. Recibimos también con mucho gusto al maestro José Israel Ibáñez Andrade, director de Seguimiento Académico de Estudiantes de la UAM. Gracias por estar aquí. Gracias también por acompañarnos, maestra Lía Márquez Pérez, responsable del Programa Institucional de Tutorías en la Universidad. Bienvenida. Recibimos también con mucho gusto a los ponentes de esta mañana, que en un momento más los vamos a presentar, así como al moderador. Pido un fuerte aplauso para cada uno de ellos, participantes de este evento, así como a docentes, administrativos, coordinadores y por supuesto a la razón de ser de esta universidad, sus estudiantes. Gracias por estar aquí. Fuerte el aplauso para ustedes. Para dar inicio con nuestro orden del día, solicitamos amablemente la participación de la maestra María del Carmen Navarro Telles para que nos comparta la exposición de motivos y también de formalmente inaugurado esta actividad en nuestra universidad. Adelante, maestra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas quienes nos encontramos en este espacio universitario y a quienes a través de las redes sociales de los distintos medios de comunicación oficial de la universidad nos puedan seguir en tiempo real o diferido, porque estoy segura que esto se va a quedar como un material de necesaria consulta para todos. Muchas gracias por su atención, su tiempo y sobre todo la disposición para atender temas como este. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, las instituciones de educación superior tenemos la responsabilidad de promover espacios de reflexión que contribuyan a la construcción de comunidades universitarias más incluyentes, respetuosas y conscientes de la diversidad humana. En los últimos años, el acceso de estudiantes dentro del trastorno del espectro autista a la educación superior ha aumentado de manera significativa, lo que representa un avance importante en materia de derechos educativos y participación social. Y creo que el mayor avance es poder nombrarlo, poder identificarlo y poder decirlo como es. No obstante, a pesar de estos avances, muchos estudiantes dentro del espectro continúan enfrentando barreras académicas, sociales y actitudinales que dificultan su permanencia, participación plena y egreso oportuno de las instituciones universitarias. Entre estos desafíos se encuentra la falta de conocimiento sobre la diversidad neurocognitiva, la limitada implementación de ajustes razonables en las distintas carreras, así como la presencia de estereotipos o prejuicios que afectan la comprensión de sus necesidades y potencialidades. En este contexto, resulta fundamental generar espacios de diálogo que permitan visibilizar las experiencias, retos y aprendizajes de quienes viven de manera directa estos procesos. Asimismo, este tipo de encuentros contribuye a sensibilizar a la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, personal administrativo y directivo y también a las familias sobre la importancia de construir entornos educativos accesibles, empáticos y respetuosos de la diversidad. Escuchar las experiencias y recomendaciones de quienes acompañan y viven de cerca las trayectorias educativas de estudiantes autistas permite identificar áreas de oportunidad para mejorar las prácticas institucionales y fortalecer las políticas de inclusión. Por ello, el presente conversatorio tiene como propósito dialogar acerca de estos retos y barreras que enfrentan los estudiantes que se encuentran en el espectro autista en la educación superior, al tiempo que busca promover una cultura universitaria basada en el respeto, la comprensión, la inclusión y la valoración de la diversidad neurocognitiva. Y quiero enfatizar,
no como una concesión, sino como una obligación de ley. A través de este espacio de intercambio se espera contribuir a la generación de conciencia y al impulso de acciones que favorezcan trayectorias educativas más equitativas y accesibles para todas y todos. Gracias a todos por su presencia y sin más, con esto a las 10:21 de la mañana damos inicio a esta actividad que sin duda nos habrá de dar mucha luz sobre este tema en un sentido de necesaria justicia. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias a la secretaria académica de la UAM, maestra María del Carmen Navarro Telles, por este mensaje. Y así es, agradecemos a quienes nos están acompañando en esta transmisión totalmente en vivo a través de páginas oficiales de la UAM. Bien, me permito presentar a continuación a los ponentes que esta mañana desarrollarán este interesante tema. Pido un fuerte aplauso para recibir a la doctora Gabriela María Ávila Villarreal, quien tiene un doctorado en farmacia y es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit desde el 2007. Se ha consolidado como una destacada académica en el área de ciencias farmacéuticas, es responsable del área terminal en farmacia y especialista en química farmacéutica de productos naturales, etnofarmacología, farmacognosia y farmacología experimental. Es un gusto que esté esta mañana aquí para el desarrollo de esta actividad. Bienvenida. También recibimos con un fuerte aplauso al maestro José Roberto Ríos Guerrero. Él es psicólogo certificado en diagnóstico diferencial en trastorno del espectro autista y certificado en evaluación psicoeducativa en condición de autismo, actualmente acreditado y certificado e incluso a nivel internacional. Bienvenido y gracias por estar aquí. Recibimos también con un fuerte aplauso al maestro Miguel Ángel Delgado Castro. Escritor, editor y docente en literatura, con más de 2 décadas de trayectoria en la formación cultural y académica, maestro en educación básica y en aprendizaje, así como creación literaria. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Nayarit, destacado por su experiencia en el trabajo en la diversidad de alumnas y alumnos. Bienvenido. Y recibimos también con un fuerte aplauso al doctor Pablo Eduardo Cancino Marentes, quien será moderador de esta charla. Su formación previa abarca matemáticas, tecnologías para el aprendizaje y temas diversos de desarrollo humano. Es docente investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit, adscrito a la licenciatura de matemáticas. Su trabajo se centra en la educación matemática, psicométrica, el uso de tecnología en el aprendizaje, filosofía y teología, con más de 15 publicaciones en revistas, libros y capítulos de libros especializados. Además de su labor académica, ejerce en el Ministerio Pastoral desde 1995. Es un gusto que nos acompañe, doctor. Le cedo la palabra para el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias por su atención. Qué privilegio poder estar juntos con quienes tengo el privilegio también de estar acá al frente y sobre todo con un espacio lleno. Nos da mucho gusto cuando una actividad universitaria tiene flujo completo, ¿verdad? Quisiera comenzar con algo muy informal. Quisiera preguntarles cómo es que nos acercamos al autismo. ¿Sería posible? Entonces aquí vamos a pasar este micrófono por allá. Doctora, si gusta primero y luego lo pasamos para allá y luego de este lado yo lo paso. Hola, buen día. ¿Cómo acercarnos al autismo? Pues principalmente es conocer qué es el autismo, qué es la condición, cuáles son, no quiero utilizar la palabra déficit, pero cuáles son las barreras que está teniendo el chico con TEA para poder partir de ahí y poder nosotros realizar los ajustes y saber qué es lo que tendríamos que estar haciendo en el contexto. En este caso estamos hablando de la universidad, estamos hablando como docentes, qué es lo que tendríamos que estar haciendo, qué ajustes requiere el alumno para poder tener una interacción con él y él también pueda tener una interacción con nosotros, porque al final también cuando hablamos de TEA, el problema no es solamente de
del chico o la persona que tiene la condición, sino también las limitantes que ponemos nosotros como estudiantes, como docentes y como institución. Muchas gracias. Me da mucho gusto ver tantos estudiantes. En mi caso, el acercamiento a hablar de TEA viene de dos lugares. Uno, mi espacio como docente, donde de manera consciente que me toca abordar algo que es poco abordado en el Estado, que es farmacia. Me tocó experimentar con estudiantes que tenían estos hiperfocos en una parte de la ciencia. En realidad, pues si volteamos a ver la formación científica en química y en farmacia, son personas que están con algún hiperfoco en algo muy específico. Y ahí aprendí que los estudiantes aprenden a aprender de manera diferente y empecé a flexibilizar mi visión de las cosas para enseñar. Y el segundo acercamiento fue cuando tuve mi hijo hace 6 años, que de repente tenía todo el desarrollo normal y cuando cumple 2 años se apaga su cerebro y pierde completamente el lenguaje. Y hay un retroceso y hay un acercamiento con mamás que estábamos en la misma situación, escuchando la descalificación de que estábamos exagerando, que era flojo para hablar, y el Estado tiene esta estrategia a través del CEREDI para poder empezar a hablar o diagnosticar trastornos del neurodesarrollo. Entonces, aparte de vivirlo en el aula como docente, lo viví como mamá cuando recibí un diagnóstico de mi hijo y a la par escuché que estaba yo exagerando, que era en mi mente, y tuve que abordar y entrar incursionar en este mundo hace 4 años para poder aceptar un diagnóstico y entender que los retos del neurodesarrollo se viven ahora los adultos que nunca tuvieron una estrategia en la infancia, pero en las infancias no es más que buscar una nueva estrategia para que conecten las ideas. En mi caso ha sido en el aula y en la vida personal. Gracias. Buenos días. Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación y sobre todo reconocer este esfuerzo de todos, estar acá y organizar un evento que es de mucha trascendencia para cambiar los modos en que, pues claro que enseñamos, pero también reconocer los modos que se aprende. Entonces, me da mucho gusto y le agradezco a todos los que están acá. En mi caso, el acercamiento pues ha sido básicamente como docente. Hace pues ya más de 15 años tuve una alumna que pues tenía trastorno del espectro autista y bueno, gracias al compromiso completo de los padres fue que logramos realizar una intervención más efectiva y no solamente a nivel metodológico, sino cambiando paradigmas, que es de pronto la cuestión más importante, ¿no? Llamémoslo sensibilización, pero este reconocimiento de la neurodiversidad pues es vital para poder intervenir como docentes. Entonces, mi acercamiento viene desde allá, después vinieron algunos alumnitos más. Bueno, mi acercamiento es básicamente en educación primaria, mi primera carrera es relacionada con educación primaria y mi segunda, bueno, ya con educación superior, pero los inicios pues vienen desde más o menos como 15 años en este sentido. Entonces, muchas gracias y cedo el micrófono. Mi acercamiento, bueno, no sé si fue mi acercamiento o se acercó a mí. Yo soy autista, así que conozco el autismo desde que nací y ha sido una historia interesante tratar de caminar en medio de un mundo neurotípicos. ¿Ustedes dirían que son neurotípicos? No. No. Entonces, quisiera preguntarles, yo sé que las neurociencias últimamente nos dan una visión distinta de lo que es el autismo, pero la historia del constructo del autismo ha comenzado desde ser muy patológica, y entonces eras casi como el raro de la colonia, a poco irse convirtiendo en algo más coloquial, ¿no? Entonces, en los últimos años ya no solamente ya no nos queman desde la hoguera, sino que hasta podemos ser de cierta utilidad. Pero la cuestión es esta, ¿cómo han vivido ustedes este cambio paradigmático? O sea, más allá de todas estas bromas, ¿cómo han vivido ustedes ese cambio paradigmático?
Bueno, yo desde el punto de vista psicológico, que es en el área que yo trabajo, cuando iniciamos a trabajar lo que viene siendo el autismo, estábamos hablando sobre manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales. A mí me tocó todavía el DSM-4 hacer diferenciaciones entre lo que era autismo, trastorno generalizado del desarrollo o síndrome de Asperger, ¿sí? Conforme vamos pasamos al DSM-5 también y hay cambios, pero también hay un movimiento muy interesante y que este movimiento se empieza a generar no por la parte médica, no por la parte psicológica, sino por la parte social, ¿sí? En este caso, los términos empiezan a modificarse y a entender el autismo ya no nada más como criterios diagnósticos clínicos, sino entenderlo como una condición que busca más que nada entender que hay una diferencia entre cuestiones clínicas y entre cuestiones neurodivergentes, ¿sí? Entender el autismo desde ese punto de vista nos ayuda también a poner mayor atención a las adaptaciones, mayor atención a entender al autismo como tal, un ser humano más humanizado que como un criterio que va a patologizar, perdón la palabra, desde un punto de vista clínico. Pues en mi caso hay una visión convergente desde la ciencia, soy científica, soy química y para mí la ciencia ha sido parte de mi vida, toda mi historia. Si me preguntan en mi entorno, ¿lo notábamos? Pues desafortunadamente con los que me relaciono todos somos muy parecidos, entonces para mí siempre he vivido en la normalidad, con perdón a los científicos y químicos que me conocen y vean esto. Pero hay un antes y un después. En 1998, la tragedia científica, cuando no éramos científicos éticos y no entendíamos y no se hablaba en voz alta de el incentivo económico, sale una publicación muy importante en la revista The Lancet, con un estudio clínico con muy pocos pacientes, donde se les atribuye a estas vacunas el desarrollo del espectro autista, donde estos niños que se ponen en la infancia, pues pierden el lenguaje, son agresivos y el famoso aleteo que había. Y los abogados americanos, buscando una gran remuneración económica, le dan un incentivo económico a este médico para que haga un estudio y publique que hay una asociación positiva entre vacunar a los niños con desarrollar autismo. Y ahí empieza nuestra guerra antivacunas. Después de Lancet, que es una de las revistas más importantes en el mundo de medicina, se retracta porque se hace la investigación y se dan cuenta que hubo un incentivo económico que se le pagó por este estudio al médico y que está orientado para poder hacer esta relación y que la demanda avanzara. Pero de 1998 a 2026 seguimos trabajando en la ciencia para poder quitarle el pánico a los papás de que vacunen porque les va a dar autismo. Y entonces ahí viene un punto, el autismo se vio como una enfermedad. Tú tienes autismo si tú tienes gripa y se te quita. Las personas no tienen autismo porque no se va a curar, no es una enfermedad. Y aunque todavía es trastorno del espectro autista, nos cuesta mucho trabajo entender que solamente es la forma de explicar la diferencia de comportamiento de un grupo en una población. Tú no tienes autismo porque no se te quita. Si tú tienes diabetes tipo 2, se te controla con un medicamento. Para el autismo no tenemos ningún medicamento, no es una enfermedad. Y en algún punto yo creo que quien nos escucha, nos ve, puede recordar. Cuando tú eras zurdo, de chiquito te amarraban la mano izquierda para que pusieras con la derecha porque estabas enfermo de ser zurdo. Y entonces nos hemos humanizado más y hemos tenido esta parte de la aceptación y entender las diferencias. Y yo creo que en esta transición, pues qué bueno que ya tenemos el diagnóstico va en el quinto, pero intentar quitar la parte de enfermedad y los mitos científicos de la vacuna y lo que te provoca, y que si comes algo en el embarazo te lo provoca, y pasar a la aceptación que finalmente es un duelo, que tú no vas a encajar en el 95% de la distribución, no vas a ser como este grupo y vas a ser diferente. Pues es una transición social, académica, y tenemos que verla. En algunos casos, pues como todos tendemos a agruparnos donde nos acoplamos más, pues por ejemplo en el área de la ciencia, pues nos sentimos de repente muy normales, pero tal vez no. Sí, bueno, yo creo y bueno, siempre he considerado que afortunadamente pues todos somos diferentes, ¿no? Y esa diferencia es lo que hace pues que la vida sea divertida. Si todos tuviéramos los mismos rasgos, pues de pronto
sería una cuestión un poco más monótona, más, bueno, digamos aburrida. Sin embargo, el hecho también es que tenemos que reconocer que esas diferencias no tienen por qué separarnos. Al contrario, nos tendrían que unir de cierta manera, porque gracias a que alguien puede ser más talentoso en una cosa y otro no, pues eso puede ser o debería ser un puente, ¿sí? Sin embargo, por tradición, por costumbre, por, no sé, supervivencia, pues entonces hacemos guerra con estas diferencias, ¿no? Creo que un punto importante en esta transición es reconocer la diversidad, ¿sí? Reconocer que lo que yo no puedo hacer y alguien sí lo puede hacer, pues es un punto a favor y no en contra, ¿sí? ¿Cómo lo he vivido yo? Bueno, básicamente desde la cuestión áulica, desde el salón de clases, y bueno, creo que al menos en este sentido, pues en educación básica hay un poco más de avance respecto a la visión, a la intervención y pues sobre todo al seguimiento que se le da en cuestión, no solo del TEA, sino también de todas las necesidades educativas que se presentan en niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí hay, bueno, aunque en inicio, allá por el 93, se empezó con la integración, una integración educativa, donde ya se abrió la escuela regular a que pudieran ingresar niños con diferentes condiciones, no solo TEA, ¿sí? Que a veces a lo mejor puede pasar más inadvertido una niña, un niño que tiene TEA al aula y bueno, salen otro montón de estigmas sobre ya su comportamiento, pero de entrada cuando lo ves, pues dijeran, puede pasar por alguien neurotípico, ¿no? Sin embargo, ya cuando te relacionas, ya cuando hay, no sé, dinámicas, ejercicios, trabajo en equipo, pues ya te empiezas a dar cuenta que la cosa no es por ahí, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos distinguir y sobre todo sensibilizar de esta diferencia es en la medida en que puedes ir avanzando hacia mejores horizontes respecto a esta unión de diferencias. En medida que va avanzando la percepción del autismo y que el échale ganas queda científicamente demostrado de que no cura el autismo, porque normalmente eso es lo que sucede, ¿no? Eres atípico y entonces la gente piensa que algo está mal con tu atipicidad y en tu familia te dicen échale ganas para que más o menos te comportes normalmente. ¿Y hasta dónde esta presión de tener que comportarse como neurotípico en una sociedad donde el autismo no solamente suena raro, sino que inclusive te pone en una cierta desventaja? ¿Qué voy con esto? Hay niveles de autismo según el DSM-5, bueno, el DSM-4 era un poco más amplio en la discriminación, después quedaron todos dentro de un solo espectro donde había un nivel, vamos a decir, autismo funcional, un disfuncional leve y un disfuncional más agudo, ¿sí? Sin que esas distinciones sean muy claras, yo no sé si soy 1.5 o 1.741, yo no sé, ¿verdad? El asunto es que esas características las ponen más bien los neurotípicos hacia los autistas, ¿sí? O sea, los raros son ustedes. Y entonces, cuando tú entras a los esquemas como el nuestro, donde las familias tienen un cierto comportamiento, se espera que hagas, se espera que alcances, se espera que logres. Y es muy curioso porque, aunque el 2 o 3% de la población su prevalencia es de algún tipo de autismo, el 2% más alto en capacidades cognitivas de la humanidad tiene el 65% de individuos autistas. Entonces es cierto, también son raros porque piensan más que la mayoría, ¿sí? Y entonces tenemos por un lado gente que tiene muy altas capacidades y gente que tiene deficiencias que no les permiten comunicarse. Y pareciera que estamos en los dos lados de un mismo espectro humano. ¿Cómo trabajar esto? O sea, ¿se trata de integrar al autista a la sociedad o se trata de que la sociedad acepte que el otro es lo que es? ¿Cuál es la postura ahora?
Bueno, la postura que ahorita se está manejando es, anteriormente era normalizar al chico con autismo, es decir, que siga las mismas reglas que están dentro de un contexto educativo. Actualmente lo que se busca no es normalizar, sino más bien es entenderlo y también nosotros empezar a realizar esta parte, vuelvo a repetirlo, los ajustes, ¿sí? Es decir, comprender el autismo desde un punto de neurodivergencias, es esta parte donde debemos de comprender que no existe un cerebro único, por lo cual debemos de aceptar que ese cerebro es distinto o procesa más bien de diferente forma todos los estímulos de nuestro alrededor. Comentaba sobre los niveles, hablamos de autismo y dentro de los manuales que manejamos sí manejan grados de TEA. Pero se llega a confundir con severidad. Cuando estamos hablando más bien es niveles de apoyo que requiere el niño o la persona con autismo, ¿sí? Niveles de apoyos que van desde acompañamiento o niveles de apoyos que sí necesitan demasiada estructura para poder acceder a me voy a ir al contexto educativo, a ciertos contenidos del aprendizaje, a desarrollar ciertas habilidades. ¿Qué tipo de apoyos puedo empezar a utilizar de acuerdo a los niveles que va requiriendo? Apoyos que van desde visuales, utilizar técnicas como el método TEACH, utilizar cuestiones que tienen que ver con comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, todos estos sistemas van a apoyar para que vaya el niño comprendiendo y entendiendo el contexto, no a normalizarlo, sino que comprenda y esto favorezca también en todo lo que viene siendo el proceso de inclusión. Muchas gracias. Retomando la pregunta, si es, ¿quién tiene que incluir a quién? Si la diversidad tendrá que incluirse en la parte típica o la parte típica tendrá que aceptar la diversidad. Es complejo. Creo que en este punto de la historia estamos intentando mejorar el futuro de las infancias, porque quien es adulto ahorita entre 60, 50, 40 y 30 años vive intentando adaptarse a la parte típica porque no habían estas estrategias. Retomando lo que comenta, en realidad no es que seas tan menos o mejor autista, es cuánto soporte ocuparás para poder tener una vida dentro del estándar social funcional. Y aquí quiero hacer un comentario. Es muy fácil que llegue a la universidad una persona que no tiene una pierna y que no tiene un brazo y tú no le vas a decir ponte a correr en 2 piernas porque es una discapacidad muy visible. Y entonces buscarás la forma de incluir o de adaptar el entorno. Cuando menciono o digo que alguien que vive en el espectro autista o tiene estas diferencias tiene una discapacidad invisible, de repente la gente se incomoda porque parece una ofensa decirte que tienes una discapacidad y solamente es decir que tienes una capacidad diferente. Hay discapacidades muy visibles, la falta de alguna extremidad, perder la vista, no poder hablar, pero la discapacidad o la diferencia invisible, que es cómo funciona nuestro cerebro, es más compleja de identificarla, de aceptarla y de incluirla. La universidad, por ejemplo, lo tiene muy invisible en el reglamento de estudio superior y medio superior. Tan lo tiene invisible que no está ahí y es momento de empezar a hablarlo. No evaluamos a los estudiantes solamente con un examen o una evaluación departamental y un portafolio. Tenemos un montón de esquemas para poder evaluarlos y para que obtengan su título o su grado. Y eso nos da a los profesores la flexibilidad de buscar qué funciona para cada estudiante. ¿Cuál es tu meta? ¿Que llene los requisitos de la evaluación y pase? ¿O dejar al estudiante que pasó por tu aula una estructura y un aprendizaje? Y tal vez inicialmente van a ocupar un soporte y cuando logre su cerebro, que finalmente el cerebro tiene esta neuroplasticidad y puede formar un nuevo camino para entender algo, ya no lo va a ocupar. No pasa nada si migramos a intentar hacer un diseño universal del aprendizaje o de la evaluación, donde puedo aprender o puedo evaluar con cómo hace una estructura, cómo hace un cartel, hace un video y después voy encajándolo en sistemas más flexibles, porque lo que no hablamos mucho es
la ansiedad que puede generar en un estudiante algunas clasificaciones de la evaluación. Entonces creo que buscar como docentes la comprensión y intentar adaptar los reglamentos que sí tenemos para buscar el mejor aprendizaje y la evaluación del estudiante es un proceso. Y como sociedad, pues creo que estos espacios donde hablemos de que hay personas diferentes y que tienen otras capacidades que funcionan mucho, tienen talentos muy fuertes para la música, para la ciencia, y es adaptarnos, pero creo que no es adaptarnos, creo que la palabra que debemos empezar a mencionar es respetar. Hay que respetar las diferencias, las coincidencias, y por ahí Lía de repente siempre dice que, yo le cambio su frase, en la discapacidad siempre hay una oportunidad. Bueno, yo concuerdo, creo que esta pregunta es algo compleja porque en realidad remite a más de un solo punto. Es decir, sí es real que en su mayoría es el mundo, pues está creado para personas aparentemente neurotípicas, ¿no? Entonces, las personas que somos diferentes, las personas que tienen ciertas características que no se adaptan al común, y no solamente relacionadas con TEA, sino con otro montón de trastornos, TDAH y bueno, ansiedad y más cosas, pues entonces tienen que sobrevivir en un mundo que ya está estructurado así. Y en la medida en que todos los factores o las redes que se circundan alrededor de esta persona colaboren, pues puede lograrse o beneficiaría, mejor dicho, la formación. En el caso de la universidad, pues claro que tendría que ser una cuestión de fondo que debería atenderse, porque como lo mencioné, he tenido diferentes alumnos desde hace 15, 18 años, que obviamente hoy ya deben de estar por acá, bueno, a lo mejor no ahorita aquí, pero ya están estudiando niveles superiores, entonces requiere que esta evolución trascienda al ámbito de la educación superior con todas las implicaciones que ello lleva, ¿no? Entonces creo que esta situación multifactorial, pues si fue primero, si es autistas o disque neurotípicos, pues sí tendría que ser algo que debería estar más en comunión y no tanto en quién va primero o quién va después, ¿no? Repito, creo que la cuestión de la diversidad es un punto sobre el cual deberíamos de estar enfocando, no solo a la cuestión de la diversidad sexual, sino también a la diversidad en cuestión del pensamiento, de las costumbres y bueno, en este caso de cuestiones pues más fisiológicas, ¿no? Mientras estamos hablando, hay un enfoque que ha sido más o menos dominante, que es el enfoque sobre la discapacidad. Pero ¿y qué pasa con la hipercapacidad? Porque comentaba hace un momento, mientras que en la población el 98% tiene dificultades para altas capacidades cognitivas, de ese 2%, el 65%, comentaba, es de perfil autista. Y entonces hay una hipercapacidad, pero esa hipercapacidad también se refleja en una interacción social que es conflictiva. He tenido estudiantes y aún en mi familia, mi hija me comentaba en alguna ocasión cómo ella tenía que sacar menos calificación para poder ser aceptada en su grupo de compañeros, porque si sacaba altas calificaciones, entonces los demás la señalaban como alguien soberbia y entonces había un aislamiento por la hipercapacidad. También he platicado con autistas que durante su formación, pues ellos estaban viendo errores metodológicos en quien estaba dando la clase y entonces al señalarle el error metodológico, el otro se siente agredido, se siente evidenciado, cuando en realidad pues es muy evidente, bueno, eso es lo que decimos los autistas, ¿verdad? Es evidente, pues sí, pero es evidente para el autista, no para el otro. Y entonces se genera este cierto rechazo que aunado al hecho de que los autistas tendemos a tener poca interacción, pues se convierte entonces en un momento de aislamiento extremo que incluso llega a impactar en cuestiones como ideación suicida, donde la cantidad de suicidios entre autistas es mayor que en población normal. Entonces, ¿qué me podrían decir
en cuanto a eso? Estoy hablando como el autista, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de procesos educativos, cuando estamos hablando también del ejemplo que nos está dando el doctor, de hipercapacidades, hay que entender también que no nada más es el chico con autismo, sino también es qué acompañamiento está llevando este chico con autismo en un contexto educativo, qué está haciendo la escuela, qué está haciendo el docente para manejar este tipo de situación. Aquí todo se lo estamos adjudicando a la hiperfocalidad que tiene o hipercapacidad que está teniendo el chico con autismo, pero no estamos entendiendo que también está en un contexto social. Y también entender que cuando hablamos nosotros de autismo, no nada más es decir, la sociedad o el contexto se adapta, también la persona con autismo tiene que entender un punto importante es, vivimos en un mundo social y tenemos que comprender las claves sociales y también cómo ser parte de ellas, de estas mismas. Hablaba sobre cuestiones de suicidio. Cuando nosotros hablamos de autismo en edades adultas, específicamente voy a decir la universidad, a nivel licenciatura, a nivel maestría o cuando ya tienen 40 años, sí hay casos, hay tendencia a intentos de suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque también encontramos personas que no han sido diagnosticadas y que están buscando ser parte de una sociedad imitando, siguiendo normas, aunque no las están comprendiendo, ¿sí? Esto nos lleva a tener otro punto que es ansiedad, depresión o personas que han sido diagnosticadas con trastornos límites de personalidad o cualquier otro diagnóstico sin incluir y sin tratar la principal causa. O más bien, el diagnóstico primario es autismo, pero la causa real por la que llegan también a consultas o llegan a este punto es la ansiedad y la depresión, no tanto el diagnóstico, sino la presión que están teniendo por un contexto y una sociedad. Esta pregunta es bien compleja. Yo como QFB, cuando alguien llega a un laboratorio al diagnóstico clínico, quiere saber cuánto valor tiene de glucosa o de colesterol y tenemos una estrategia bioquímica clínica diagnóstica. Pero si tú vas a un laboratorio y le dices, ¿qué tan autista soy? Y si soy autista, pues no te podemos ofrecer una prueba porque es todo un conjunto y un espectro y no hay un gol estándar, aunque tenemos este manual, pues tiene que ver con todo un entorno. ¿Qué pasa con la parte del hiperfoco y lo que se menciona? Sí, la universidad tiene una responsabilidad, pero los estudiantes o los pacientes también tienen un entorno social y un entorno familiar. Y entonces en los retos familiares, pues vamos viendo la diferencia que tiene de adaptación o de salir adelante un estudiante. Tiene mucho que ver el soporte familiar. Si ya es si la familia desconoce o niega o en realidad todos tienen el mismo espectro y no hay un diagnóstico porque ahora tenemos personas diagnosticadas a los 40 y a los 50, es complicado, realmente es muy complicado. Y además, aquí entra todavía cómo se vive desde el género. Usted comenta que su hija intentaba sacar menos calificación para ser aceptada. Las personas que viven en el espectro no lo viven igual si son hombres que si son mujeres. Es mucho más fácil diagnosticar en el espectro autista a un hombre que a una mujer, porque las capacidades cerebrales y cómo influye el estrógeno es diferente, pero además se tiene caracterizado que las mujeres que están en el espectro autista desarrollan esta capacidad de enmascarar los síntomas o su situación y entonces tienen esta capacidad de analizar más rápido un entorno y como estrategia de supervivencia ver qué hago. Fácil, saco menos calificación. En este diagnóstico o en esta diferencia cerebral eres mucho más literal, te cuesta mucho trabajo decir, bueno, si estoy viendo que todo el proceso está mal, ¿y cómo le voy a decir al jefe administrativo, todo lo que estás haciendo está mal? O sea, nos va mal y no entregamos a tiempo porque así todo esto, ¿no? Y tú lo puedes procesar muy rápido y a lo mejor quien está ahí contigo no, y habrá que buscar la forma de empatar como quien tiene el diagnóstico o quien está en esta diversidad cerebral convive con las personas que no tienen esta diversidad cerebral y ese pequeño porcentaje de la alta capacidad intelectual y reflexión llega a ser muy difícil encajar en un medio social y son las personas segregadas o señaladas y tiene que ver con ambas partes, cómo las personas con la diversidad se adaptan al entorno y el entorno a ellos y creo que ahí está muy importante, es muy importante el papel tanto de la familia como el soporte, ocupas el soporte
profesional, psicológico, en algunas ocasiones psiquiátrico, el entorno institucional y el entorno familiar. Yo lo he visto que es muy complicado que las mamás en etapas tempranas o en la infancia lleguen a aceptar un diagnóstico en el espectro autista, porque inmediatamente el duelo es, ya no va a ser normal, lo van a segregar, va a ocupar siempre apoyo, y ahora que tenemos estas estrategias, entre más pronto se acepte el diagnóstico y se busque cómo darle esta herramienta o mejor pronóstico a los pacientes, pues los hacemos o logran vencer el reto. Hay chicos que dicen que nunca van a lograr tener una estructura verbal y bueno, tal vez como la conocemos normalmente no, pero se le puede dar a través del soporte. Es difícil, definitivamente es difícil. Yo creo que ustedes podrán identificar esas personalidades que hacen todo muy rápido, que tienen esta alta capacidad intelectual y que de repente no vas al ritmo. Pues yo creo que aunque hemos dicho mucho la palabra discapacidad y podremos diferir en esto, pero yo estoy consciente que un alto coeficiente intelectual, una alta capacidad productiva y una alta capacidad intelectual también es una discapacidad. Bueno, para empezar, no sé si ya se ha dicho, pero tenemos que ser conscientes de una cosa. La mayor parte de los trastornos neurodivergentes no tienen nada que ver con la capacidad intelectual, es decir, muchos tienen capacidades muy altas. En cuestión del TEA y también del TDAH, las personas tienen un coeficiente intelectual alto, son capaces de analizar, de generar cualquier pensamiento como una persona neurotípica, ¿sí? Lo mismo, incluso me atrevo a decir, como dice el doctor, hasta más, ¿sí? ¿Qué es lo que nos falla o qué es lo que falla ahí? Bueno, al momento de cómo damos a entender esa inteligencia o esos pensamientos que se traduce específicamente en la comunicación. Es decir, cómo una persona con TEA se comunica, se relaciona, es lo que en realidad limita y afecta pues su realidad, ¿sí? No es una cuestión de que no funciona su cerebro, no, su cerebro funciona incluso hasta más que alguien que pueda ser neurotípico. El problema es cómo ya a la hora de yo decir las cosas, la hago, ¿no? O cómo me comunico. Si puedo, si soy capaz de verbalizar, si no lo hago, si me paso de ser muy franco, muy franca, ¿sí? Que también es una cosa muy común, como dice la doctora. Al momento del aprendizaje, lo que sí es algo que siempre se tiene que considerar es que son muy literales. Es decir, si tú dices, me estoy muriendo de calor, porque a mí me pasó con una alumna, fue en esos tiempos como ahorita, pues que ya se empezaba a sentir el calor, pero más en verano, y se me ocurrió decir, ay, me estoy muriendo de calor, y ella dijo, no maestro, no te mueras, por favor, no. Porque en realidad ella no entendía que yo estaba haciendo una metáfora. Para ella era literal, ¿no? Entonces, ahorita pues sí, lo veo con un poquito de humor, pero es una cuestión que debemos de ser conscientes todos, ¿sí? No es que no tenga la capacidad de comprenderlo, lo comprendió después y ya después nos reíamos, ¿no? Pero de primera instancia el cerebro juega esos roles, ¿no? Hay cuestiones para las cuales se puede enfocar bastante y hay cuestiones en las que no. La comunicación es una de ellas. Simple y sencillamente es la que a la que deberíamos, mejor dicho, abonarle más al momento de tener esta relación, ¿no? con personas. Otra vez el autista, ¿sí? Entonces el problema no es cognitivo, el problema es comunicativo. Pero nosotros en ciencias hablamos, para mí uno de los más claros es Wittgenstein, que muchos de los problemas que tenemos no son problemas de ciencia, sino de lenguaje. Pero el problema entonces para un autista es el polimorfismo, ¿sí? Toda esta amplitud semántica que en el fondo significa 10,000 maneras de mentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque literal, y bueno, por eso quizás nos sentimos muy cómodos en el campo científico, porque en la ciencia el lenguaje es preciso y lo que yo te quiero decir es exactamente lo que está ahí escrito. Pero para poder convivir con un neurotípico, entonces tú necesitas aprender a mentirle. Te pide que le digas cómo me veo y tú le dices
tus colores no combinan, te ves ridículo y entonces la persona se va a ofender, pero te pidió que le dijeras, ¿sí? Y entonces tú tienes que decirle, te ves fantástico, aunque en el fondo sabes que estás mintiendo. Regreso entonces al tema del enmascaramiento. Entonces, para poder vivir como autista en un mundo neurotípico, tengo que enmascararme, tengo que fingir que en realidad te tengo que dar la respuesta que tú necesitas escuchar para que entonces me aceptes como lo que tú crees que soy y no como lo que soy. ¿Es así? Nada más como aclaración, en el nivel en el que estamos probablemente el problema no sea cognitivo, sino comunicativo. Pero en niveles más básicos, si hablamos de condiciones que sí hay discapacidad y autismo. ¿Sí? Para que nos quede nada más claro eso. No son personas superdotadas. Pueden estar abajo de la media, en la media, arriba de la media, o sí tener habilidades más elevadas que la población. ¿Sale? Ese es uno de los mitos que se maneja dentro del autismo. Si no eres una persona con un coeficiente intelectual como el personaje de Sheldon, no eres autista. ¿Sale? Entonces hay que quitarnos esa idea. Y ya se me olvidó la pregunta. Ok, sobre el enmascaramiento, como lo decía hace ratito la doctora, se da muchísimo más en mujeres que en hombres, ¿sí? Pero para que exista el enmascaramiento, ahí sí estaríamos hablando de cuestiones cognitivas, ¿sí? En las mujeres que no presentan ningún tipo de discapacidad, es con quienes se va a presentar el enmascaramiento. ¿Por qué? Porque sí saben rastrear, saben hacer un análisis sobre los comportamientos de los demás y lo que esperan que yo realice, aunque no los llegue a comprender. Y entonces vemos a estas personas, a estas mujeres, también se dan hombres, pero las investigaciones van más enfocadas a mujeres, el masking o enmascaramiento. Entonces estas mujeres siempre buscan estar en constante apertura a ver qué es lo que tengo que hacer, qué están haciendo los demás, pero cuando llegan a casa o llegan a un ambiente, estas personas suelen tener demasiada ansiedad, se encierran en el cuarto, no quieren salir, pueden durar días. En la práctica privada me ha tocado atender personas del área de medicina, por ejemplo, que son personas ya que se han diagnosticado con TEA. Y en los ambientes laborales es muy desgastante para estas personas, ¿sí? Tener que interactuar con médicos, comprender los médicos, comprender los pacientes, para luego llegar a casa, encerrarse y no saber nada de nadie, ¿sí? Y esto todavía va más allá en cuestiones de relaciones de pareja, también es muy complejo para estas personas en el proceso de enmascaramiento. Entonces, cuando hablamos de enmascaramiento, no nada más es entender que está imitando o que quiere ser parte de, sino que también hay un trasfondo, es el estar en un ambiente social a costa de mi bienestar emocional. Pues es una pregunta muy compleja y es muy común escuchar de estudiantes que hacen toda la actividad social, las presentaciones, la dinámica, y después ocupan este espacio de silencio, y es muy común escuchar que ocupan encerrarse o no ver a nadie. Lo que hemos hecho o lo que me ha tocado aprender desde la universidad, sobre todo con los primeros auxilios psicológicos, es identificar y canalizar al departamento de tutorías, que aunque la universidad tiene diferentes estrategias, pues a veces estos chicos o estas chicas llegan a la universidad sin saber o dar explicación a lo que sucedía. Entonces, al menos ya tenemos identificado los tutores en algunos casos que si te manifiestan que pasa todo esto, pues por ahí hay algo que se puede atender a tiempo. Ahora la universidad tendrá que estar en la transición los próximos años. ¿Cómo vamos a llegar a hacer un ajuste razonable? Porque un estudiante que quiere ser médico tiene que pasar la práctica clínica y la experiencia, y cómo podría ajustarse para que sea adecuada la formación, y así en cada una de las áreas. Coincido completamente, no es que todas las personas en el espectro tengan una capacidad intelectual por arriba de la media, existen en todos los rangos, pero muchas veces hay una percepción muy
arraigada sobre todo cuando es un diagnóstico en las infancias, que estar en el espectro autista está relacionado con una discapacidad intelectual o que los estudiantes o que los niños nunca van a lograr acabar ni la primaria y que nunca van a poder escribir o que nunca van a poder controlar los esfínteres. Entonces, tener estas comunicaciones donde hay todo un espectro y con el soporte adecuado se pueden vencer estos retos, y como un ser humano que aprende, que se adapta, que tiene un cerebro con esta capacidad de ir modificándose de la neuroplasticidad, pues una vez que lo aprende y lo incorpora, lo va superándolo. Creo que lo más importante es cómo vamos a hacer entornos que reduzcan la ansiedad que les genera, sobre todo el entorno social a los pacientes y a los estudiantes. Y creo que incluso que se ponga en público en las páginas de la universidad, que se hable y que más de alguno que está aquí sentado nos ve diga, entonces no soy tan raro. O sea, es normal que cuando estoy con muchas personas me canso socialmente y ocupo retraerme. ¿Habrá alguna otra estrategia? Habrá que buscar el camino, pero escucharlo y saber que no es la única persona que transita con esto, también da un poco de paz emocional. Sí, bueno, y sí es algo común esto de enmascararse, porque obviamente pues es un sistema al cual, un sistema social al cual se tienen que adaptar, ¿no? Pero así como hablamos del hecho de que tiene que ser una cuestión formativa, pues también tendríamos que entrar como formadores a tratar de que no sea un enmascaramiento, sino que sea un aprendizaje moral, porque finalmente para todos lo vivimos, ¿no? A veces a lo mejor somos aparentemente neurotípicos, pero también sabemos que no vamos a decirle a todo mundo las cosas tal y como las pensamos, ¿no? Lo que se llama ser políticamente correcto. Pero yo no quiero ir al punto de complacer al otro, sino a lo que es moral o éticamente válido, que es uno de los aprendizajes que tendríamos que estar favoreciendo en alumnos, alumnas con TEA. Y que es el común denominador, ¿sale? Dicen que se pasan de francos, ¿no? De decir las cosas como son. Y bueno, también tendríamos que analizar si eso de decir las cosas tal y como son es algo malo, ¿no? Entonces también será un hecho moral juzgar el hecho moral. Pero en este caso, yo quiero transitar mucho más al decir de que sea un enmascaramiento que se da, y no solamente con alumnos de TEA, sino también con otras neurodivergencias, porque el mundo está así, o sea, realmente llegan, se tratan de incluir, y entonces tienen que vivir con las reglas, con las convencionalidades no escritas incluso, y pues de alguna manera pues hay que sobrevivir, ¿no? Seamos honestos, y pues ha sido parte de la transición del ser humano durante todos los millones de años en la existencia de la Tierra, adaptarse, ¿no? Pero en este caso, y yo es a lo que voy con esto, que se escucha muy duro y es una gran verdad, el hecho del enmascaramiento, tendríamos que verlo una visión más abierta y tratar más a canalizarla a una cuestión de aprendizaje moral, ¿sí? Y la moralidad pues tiene más un sentido cognitivo también, ¿no? Entonces se tendrá que dar en mayor o menor medida, como ya dijeron mis compañeros, en base al grado o nivel que se presente en este espectro, ¿sale? Obviamente habrá quien, si se pueda, trabajar, habrá con quien sí se pueda dar este acompañamiento a nivel conductual, moral, ético, y habrá quienes no. Entonces, yo quisiera que lo enfocáramos más allá, porque tristemente, y pasa, ¿sí? Hay que enmascararlo, hay que ocultarlo, hay que aparentar, y entonces en esa medida es como yo sobrevivo en esta jungla donde cada quien somos diferentes, pero alguien ya dijo cuál es la supuesta normalidad, y pues yo tengo que adaptarme a cómo se está ahí, ¿no? O sea, es interesante, ahora voy al lado filosófico del autista, ¿sí? O sea, es interesante el planteamiento, sobre todo cuando el carácter de una institución como la nuestra establece una norma ética. Pero el problema en la sociedad humana es que vive en esa doble moral. Por un lado tenemos lo deontológico, y los autistas somos felices en eso. Se supone que algo debe ser lo que debe de ser, y así te lo enseñan, ¿sí? Pero luego llegas a la realidad, y la realidad es contrastante, terriblemente contrastante. Todo mundo te dice que deberías de hacer algo, pero nadie lo hace. Todo el mundo te dice que deberías llegar a tiempo, pero no llegan.
y que deberías regresar lo que te prestan y no lo regresas, que deberías de guardar tu boca para no decir, pero todo el mundo chismea, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el autista, este autista vive en una frustración entre lo que se supone que es lo correcto y que tú lo haces creyéndolo, y lo que se supone que es lo normal, donde todo mundo, casi por norma, viola lo que se supone que es lo correcto. ¿Sí me explico? Y entonces, en ese contexto de las grillas universitarias y en ese contexto de las becas del desempeño o en ese contexto de cualquier otra cosa que sea parte de nuestra conversación cotidiana, está esta crisis deontológica. Y entonces dicen, es que no deberías preocuparte por eso. Y bueno, yo creo que ese es uno de los rasgos típicos de la frustración autista. ¿Qué se supone que es y qué se supone que debería de ser? ¿Sí? Y una vez más, por eso probablemente muchos terminamos en las ciencias duras, porque ahí no hay este tipo de discusiones. ¿Cómo lo han acompañado ustedes o cómo ven a otros autistas ante este tipo de crisis? Es importante entender que no nada más es la inflexibilidad que pueda llegar a tener la persona con autismo, ¿sí? Ante lo correcto y lo incorrecto, sino también nosotros como contexto, cómo influimos para que se arraigue esa inflexibilidad, ¿sí? Y esa inflexibilidad a veces se arraiga, ¿por qué? Porque evitamos también nosotros caer en un dilema o en un conflicto con la persona que tiene autismo. ¿Sí? No quisiera que sigamos cayendo en que todo es en el autismo. El contexto va a influir en si se genera una inflexibilidad o se vuelve la flexibilidad. ¿Cómo lo trabajamos? Pues básicamente es argumentando, ¿sí? Es plantear situaciones, escuchar lo que está pensando, cómo está procesando esa información para después desmenuzarlo y poderle explicar alternativas posibles que pudieran estar presentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos nada más con esta indicación de que él cree, él piensa y la norma nos dice esto, él va a seguir con esa idea y eso mismo le está generando problemas en un contexto social, en un contexto áulico que tendríamos que nosotros buscar cómo ajustar todo esto. Entonces es trabajar la parte de motivar o estimular la cuestión de que sea más flexible a situaciones, pero nosotros poderle hacer juegos de roles, por ejemplo, plantearle situaciones y empezarlas a modificar. Creo que socialmente nos falta asimilar que la constante en la vida y en el universo es el cambio. No hay nada que sea permanente y todo va transitando. Lo que era muy común y normal hace 70 años y 100 años nos parecería barbárico ahora. Y entendiendo eso, a mí no me gusta la palabra tolerancia, porque yo tolero algo que me molesta, pero lo estoy tolerando en el otro. Y yo creo que pudiéramos transitar en educación al respeto, respetar las diferencias que existen, que puedo no coincidir, pero lo respeto y aprendo a adaptarme en este mundo a que hay una diversidad de opiniones, que busco un balance entre lo que es ético, lo que es moralmente correcto, y me refiero a moralmente correcto a, bueno, pues a mí me gusta hacer armas bélicas y matar a los demás, adáptense a mí. No, bueno, hay un límite y no nos podremos adaptar. Pero que tú respetes las personalidades literales, no literales, o los diferentes tipos de gustos que hay, es algo muy importante con la línea delgada de la seguridad y de la ética. Y entender que el cambio en cómo enseñamos, cómo aprendemos y cómo nos comportamos es muy importante porque nuestro material genético va cambiando, vamos evolucionando, todo es diferente. Yo no creo que haya dos seres humanos exactamente iguales porque hasta tu huella digital es diferente. Entonces, transitar con respeto y aunque se escucha la palabra de tolerancia, más bien crear ambientes educativos, personales, familiares, donde pueda haber más calma y más paz para poder convivir es muy importante. La universidad tiene un trabajo muy complejo, pero el trabajo más importante es la familia o tu entorno nuclear, cómo apoya, cómo da ese soporte. Y desde la universidad vemos que tenemos estudiantes que vienen de lugares muy violentos, de familias muy violentas o de lugares con estas diferencias. Entonces,
es más complejo, es una estructura social que tiene que mejorar, tiene que haber esta cultura de la paz, pero tenemos que tener muy presente que el cambio es constante y las diferencias son muy importantes, y respetarlas, abrazarlas y aprender a transitar adaptándonos, que finalmente en la vida, que es siempre adaptarse al cambio, es importante. Pues vamos a poner sobre la mesa qué hay que hacer, cómo cambiamos la cultura, cómo tenemos más respeto y cómo podemos hacer esta integración, que finalmente la universidad, que es universal, es un ensayo de lo que pasa afuera, cómo lo que aprendes aquí mejora en tu familia, en tu entorno, y cómo tenemos estas sociedades o estos núcleos que se pueden adaptar al cambio con mucho respeto y con una transición de cultura. Bueno, creo que el punto sí, evolucionista donde hemos llegado, donde a todo es relativo al día de hoy, que cada quien tiene una verdad y la verdad no es ya única, ¿sí? Creo que es una de las cosas que más afecta al TEA, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque no podemos predicar con el ejemplo, ¿no? Finalmente, creo que de esto se trataría en esta pregunta que nos comparte el doctor. ¿Por qué razón? En mi experiencia, precisamente, como ya lo dijeron mis compañeros, con el entorno ha cambiado, ¿sí? Antes, más antes, mi abuelo, mi abuela me decían que la palabra valía oro, ¿no? Si yo te decía voy a estar ahí, ahí estaba, ¿no? Si te decía me prestaste tanto y te lo voy a dar, entonces te lo daba, ¿no? Entonces, en mi experiencia como docente, los entornos han tenido que cambiar, o mejor dicho, retomar lo que debe ser moralmente válido. Y en el caso de las familias con las que he trabajado, pues si dicen algo, lo cumplen, ¿no? Y eso no está mal. En realidad creo que es un punto al que deberíamos de volver como sociedad, ¿sí? En este sentido, y no solo porque sea una adecuación a un trastorno, sino finalmente es un modo de vida. Finalmente habla también de la persona, no solamente sea neurotípica o tenga algún trastorno, creo que debería de ser. Entonces, en mi experiencia, ¿qué ha pasado? No podemos cambiar el mundo, ¿no? Finalmente podemos cambiar el entorno donde estamos y a las personas con las que convivimos. Entonces, en este sentido, pues sí habría que mejorar o volver a esas prácticas en las cuales lo que se cumple se hace. Porque no creo que esté mal hasta cierto punto, creo que debería de cumplirse, ¿no? Porque es un conflicto cognitivo para todas las personas con TEA, que de pronto dices, es que no digas mentiras, y luego te descubren echando mentiras, ¿no? Pero si tú dijiste, en el caso, no eches mentiras, hijo, ¿no? Y viene una persona que no quiero ver, dile que no estoy, ¿no? Entonces el niño dice o la niña, bueno, pero me dijiste que no digas mentiras y aquí estás, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ser honestos. La argumentación es vital, ¿sí? Tenemos que rescatar el hecho moral y también, como dice la doctora, reconocer que hay un mundo cambiante, ¿sí? En este sentido, el TEA también tiene que entrar a esta dinámica en la cual el mundo cambia, y no solo porque tengamos una predilección o tengamos que verlo de un sentido paternalista. El mundo cambia para todos, ¿no? Para todos. De hecho, ahorita estamos hablando y el mundo ya cambió varios grados. Entonces, eso implica que todos los humanos pues tengamos que buscar una perspectiva diferente en la cual reconozcamos que lo más seguro es que nada sea seguro, y que también tenemos que saber cómo lidiar con ello. Pero ya enfocado al TEA, pues sí tendríamos que trabajar un poquito más en la cuestión de la argumentación, en la cuestión del rescate moral, ético-moral, para que de pronto no sea tan pesado el decir, bueno, es que me dijiste que no mintiera y estás mintiendo, ¿no? O sea, sí hay un juego muy complicado, pero yo estaría más a favor, conforme he visto en la experiencia con la familia de alumnitos que tienen TEA, pues las familias son como de antes, ¿no? La palabra es oro. Si dije que no mientas, yo no miento, o trato de no mentir, ¿no? Ajá, exacto. O si digo, voy a llegar temprano, o te quiero que ya bajes, ya lo estoy cumpliendo. Entonces, creo que debería ser volver a las buenas prácticas, al menos en este caso, en este sentido, no solo por una adecuación sino también para mantener o perpetuar estos buenos hábitos en cuestión de cultura y de sociedad. Quisiera traer ahora todo esto ya al entorno universitario, ¿sí?
lo que es la coordinación de tutorías con la doctora Lía Márquez, hemos estado trabajando desde hace ya algunos meses, pues ya más del año, ¿sí?, sobre la posibilidad de ayudar a la población universitaria a conocer su perfil en el sentido de su propia conformación de personalidad, su manejo de herramientas o capacidades emocionales, las estrategias de afrontamiento a las que típicamente acude, los factores de riesgo asociados al fracaso, todo ello para algo que ustedes decían, la importancia de reconocernos y a partir de reconocernos transitar hacia la autorregulación. Entonces entiendo que la estrategia es hacia allá, eso es lo que me ha tocado hacer a mí. Entonces el mundo no es autista, el autista soy yo. Y para poder sobrevivir o interactuar en este mundo yo tengo que desarrollar estrategias que me permitan empatizar con los otros. Me hubiera gustado entenderlo en la adolescencia y lo tuve que entender pues pasados los 40 años, ¿sí? Y lo tuve que entender en un contexto donde en ese momento nadie estaba hablando de autismo y cuando dicen, ¿y quién te perfiló? Pues te perfilas tú mismo, te reconoces tú mismo, ¿sí? Y ahora tú mismo eres el que estás haciendo los instrumentos psicométricos para ayudar a perfilar a otros con la intención de que entonces otros no vivan en ese mismo desconocimiento y tengamos oportunidades de crear un entorno de mejor comunicación y más empático, ¿no?, que es mucho de lo que ustedes han insistido. Si esto fuera posible, ¿qué le recomendarían a la institución en esta línea del reconocimiento de sí mismo y la interacción en el diálogo, en el respeto y todo lo que ustedes han dicho? Primero que nada, creo que pudiéramos iniciar algún tipo de investigación enfocada hacia la población que ya tenemos, es decir, preguntar cuál es la percepción que están teniendo ellos referente a los docentes, a la institución, a los compañeros, para partir de ahí y hacer los ajustes que se vayan a ir requiriendo. Otra es, ¿por qué no a lo mejor el mismo departamento psicopedagógico también sea un departamento especializado en la detección de este tipo de alumnos? ¿Por qué pudiéramos hacer algún tipo de filtraje en el cual pudieran identificar instrumentos? Existen, está el filtro mexicano para la detección de autismo que abarca hasta los 22 años y es un filtro rápido. También posterior a esto, empezar con las capacitaciones específicas hacia los docentes, que aquí hay un problema muy grande, y no en la universidad, sino a nivel nacional. Les pongo un ejemplo, nosotros estamos haciendo digamos una investigación para una materia. En esa investigación nosotros tenemos que evaluar el nivel de conocimiento del docente respecto al autismo. ¿Sí? Estamos hablando de cerca de 60 maestros. Y de esos 60 maestros, la mayoría no quiere participar a responder un cuestionario. Y estoy hablando de aquí mismo, de la universidad. ¿Sí? ¿Por qué no lo quieren contestar? ¿Por qué? Si al final esto les va a ayudar también a identificar cuál es el nivel de conocimiento que tengo comunidad académica para partir de aquí y empezar a capacitar y ver cuáles son mis déficits como docente referente a esta población. ¿Qué ajustes necesito hacer referente a esta población? Y también entender que existen otras formas de evaluar, como el diseño universal para los aprendizajes, que no se hacen. La mayoría es lectura, exposición y no hay retroalimentación. ¿Sí? Cuando pudieran ser formas diferentes como el chico tiene autismo, tiene dificultades para estar frente al grupo, que se grabe. Proyectamos. Tiene dificultad para hacer exámenes escritos. ¿Por qué? Porque también en la población con TEA la dificultad que llegan a presentar es en cómo planteamos nosotros la pregunta. Y al momento de dar la respuesta es un conflicto interno para ellos. Entonces, ¿por qué no hacer los exámenes orales cuando los requiere? ¿Por qué queremos evaluar a todos de la misma forma cuando hay personas que sí requieren otro tipo de ajuste y no todos? También entender que pudieran hacer estos ajustes, no entenderlos o no venderles la idea a los maestros de es más chamba para ti. No, estos ajustes
como le ayudan al chico con TEA, como le pueden ayudar a todos. Por ejemplo, en nivel básica, si los ajustes que se hacen, digamos, la metodología TEACH, creemos que son para chicos con autismo, pero al contrario, le ayuda a todo el grupo a saber organizar qué es lo que inicia, qué es lo que sigue, qué pasa cuando ya termino y así sucesivamente. Entonces, en un contexto universitario, estas cosas no se hacen. ¿Por qué? Porque creemos que no existen aquí. Si están aquí estudiando una licenciatura es porque no tienen ningún problema. Entonces, partir de aquí también es que el docente conozca sobre trastornos del neurodesarrollo o condiciones o el término que le quieras poner, para a partir de ahí también hacer los ajustes, identificar al docente, identificar al alumno, referenciar al alumno al departamento psicopedagógico y empiecen a hacer los procesos necesarios. Es decir, también la universidad necesitaría un protocolo de intervención ante estos casos, pero un protocolo que no quede en el escrito, en la narrativa, sino un protocolo que de verdad se esté aplicando y que el mismo departamento que se genere o el departamento psicopedagógico dé un seguimiento, no solo al alumno, porque el problema, digamos, en nivel básico es, se le capacita al docente, pero no se le acompaña. Y es lo mismo que pudiera estar pasando a nivel universidad. Se les habla de los temas del autismo, pero no hay un acompañamiento por parte de nadie, ni siquiera saben si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y entonces esto desmotiva al docente y al final ya no hago ningún tipo de ajuste. Esta pregunta también es difícil, sobre todo porque nos hemos centrado en la necesidad del estudiante, que es la razón de la universidad. Pero yo creo que la universidad tendría que hacer una pausa y darse cuenta que su personal docente también tiene pensamiento inflexible, pensamiento rígido, y seguramente los que están entre 30 y 60 años, 65, algunos no tendrán diagnóstico y otros sí. Y reconocer que aquí hay docentes con neurodiversidades ejerciendo la docencia es el paso número 1. Y el diagnóstico o querer contestar un cuestionario para un docente y lo pone de manera inflexible es: 1, si no se me van a correr; 2, si me diagnostican va contra mis derechos, me van a correr. Y la institución ha migrado en estos últimos años a métodos inflexibles de evaluar, 1, las capacidades docentes y a encajar a todos los docentes en lo mismo. Todos tienen que checar entrada, salida, 2 minutos después se les descuenta. Y cuando los docentes transitan en la parte universal de la institución en diferentes actividades, y no puedes encasillar a todos en todas las escuelas con la misma inflexibilidad. La institución pide flexibilidad de evaluación, flexibilidad para los estudiantes, y es muy inflexible con el estrés laboral que ha pasado en los últimos años los docentes. No todos los docentes van a poder ajustar sus actividades al horario y no hay una estrategia para poder descansar la carga mental y el estrés laboral de los profesores. Y entonces poner sobre la mesa que hay que ajustar a la planta docente en esta parte universal cuando la tienes estresada por una política federal, no institucional, que no hemos podido adaptar a nuestro entorno, pues nos meten en un tema que el profesor y los profesores no quieren. Y hay comentarios muy inadecuados de, bueno, es que ahorita traen de moda visibilizar la discapacidad. No, no es eso. Es que tenemos que buscar cómo hacer la transición para ser los mejores profesores y tener el mejor espacio para los estudiantes, pero también es importante que ahora que tenemos estas estrategias para los estudiantes, ¿cuál va a ser la estrategia de acompañamiento? Porque no reconocer que tenemos una diversidad cerebral en los profesores y una diversidad de pensamiento, pues nos pondría en un tema de los estudiantes sí, ellos no, cuando sabemos que sí hay. ¿Qué se requiere? Se requieren espacios, se requiere acompañamiento. ¿Y cómo hacemos a alguien muy adulto que flexibilice su pensamiento y que lo acepte? Me encanta cómo platica las formas de adaptación de la evaluación, pero ¿por qué lo hacemos solamente para un estudiante? ¿Por qué no vemos que esa evaluación nueva puede ser para todo el salón? Y nosotros desarrollamos la capacidad de evaluar diferente. A nosotros nos ha funcionado mucho en mi espacio que al inicio del semestre o al inicio de cada tema decimos, vamos a ver esto, pero la meta de aprendizaje es esto, que de este bloque, de todo lo que hablemos, nuestra meta es que tú tengas e incorpores esto. Y vamos buscando la estrategia. Y alguien de repente dice, es que esa maestra que da 3 salones, da la clase diferente con el mismo tema en 3 salones. ¿Será porque se aburre?
No, a lo mejor la maestra ya se capacitó y entiende que en cada esquema no aprenden igual. Y eso implica capacitación docente, flexibilidad, pero también un entorno laboral que tiene que mejorar. Y no es que este sea malo, es que tenemos una presión de una estructura violenta federal inflexible. Entonces, ¿cómo vamos a flexibilizar la enseñanza y cómo vamos a flexibilizar y mejorar el espacio y reducir el estrés para estudiantes y profesores? Y creo que ese va a ser un tema muy importante los próximos 3 años. Bueno, yo creo que la recomendación tendría que ser ver el árbol sin dejar de ver el bosque, porque finalmente esta situación es tan compleja que no solo incluye a los alumnos y a los docentes, incluye también a todos los que estamos acá, ¿sí? Es decir, desde autoridades, administrativos, manuales, etcétera. ¿Por qué razón? Cuando aceptamos a un chico o a una chica, ya tendríamos que tener una especie de radiografía de cómo es él o ella, ¿sí? Pero en realidad que sea un trabajo que nos dé estas características para poder trabajar a fondo, ¿sí? Y bueno, ya se irá bajando. Claro, con su debido, pues con privacidad necesaria, pero con datos muy concretos para que se pueda hacer una implementación. Por experiencias en otros lugares, el departamento psicopedagógico cumple esta función y esta función no es a la ligera, ¿sí? Se guarda con llave, se valora como el tesoro más grande. ¿Por qué razón? Porque desde que llega a la institución ya es responsabilidad de todos, no es nada más del maestro o la maestra a con quién va a ir, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Desde que se empieza el proceso de inscripción, se tendrían que desarrollar, o no sé si ya se desarrollaron, yo esa parte sí la desconozco, instrumentos que nos arrojen esta información desde que vienen a hacer los exámenes, ¿no? O desde que ya están adscriptos, pasan el examen, no sé, que haya ese acercamiento. Entonces, la transición no solo tiene que ser para alumnos con TEA, tiene que ser para todo el alumnado en general. Es decir, tendremos también que transitar de la concepción de la enseñanza a mejorar la concepción del aprendizaje, pero no en el discurso, en la realidad. Y la realidad es que hay que conocer a quienes vienen a aprender y conocerlos bien, desde qué sueñan, desde qué parte fisiológica les funciona mejor y cuál no, hasta las cuestiones psicológicas, ¿sí? Es una tarea grande, sí lo es, pero pues hay también la posibilidad de que se armen de pronto en cada unidad pues un departamento que pueda hacer así, ¿no? Es en mi experiencia lo que puede ayudar, porque sí es bien fácil decir que es cuestión del maestro, de la maestra, o incluso de los alumnos, de los papás. Y bueno, como docentes, que es como lo voy a hablar, pues cuando tienes la vocación no se queda nada más ahí, o sea, si mi institución no me está dando en el momento, yo lo busco, o me coordino, como en el caso de las academias a las que pertenezco. Busco la manera de cómo capacitarme, de cómo llegar y pido apoyo a la institución y busco. Entonces, sí tendría que transitar no solo a la cuestión de una evaluación, sino a un conocimiento más profundo de todos los alumnos y todas las alumnas para poder hacer intervenciones, ¿sí? Que cambiará el modo, sí lo cambiará, pero también es muy necesario transitar a una cuestión que sea, no en el discurso, pero sí en la realidad, en la práctica, enfocada al aprendizaje, y el aprendizaje solo se da en el alumnado, no en los docentes. Finalmente nosotros somos los encargados de lograr eso, pero mientras más apoyo, pues más podemos intervenir en casos más particulares que requieren una barrera o que requieren particularizar ya según la diversidad, pues lo necesario para que se logren los objetivos planteados. En la intención de ir cerrando, seguramente, dado que el 2 o 3% de la población hay una prevalencia de autismo, pues aquí podríamos haber varios sentados, ¿eh? Y si vienen del área de ciencias básicas e ingeniería, seguramente un poco más. Entonces, ¿qué le dirían a estos posibles autistas que están aquí, pero seguramente también hay gente que tiene un familiar que pueda hacerlo? Algunos de ellos, como en el caso de lo que decía al principio comentándonos sobre su vivencia,
su hijo es de perfil autista. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a pues esta excelente cantidad de personas que han estado tan atentos en medio de todo esto que hemos ido discurriendo acerca del autismo? ¿Cuál sería su mensaje más personal hacia ellos, más allá de teorizarlo ahora? Pues entender que cuando nosotros, bueno, vivimos en un contexto social normalizado y que debemos de comprender que existen las neurodivergencias. Y estas neurodivergencias nos hablan que somos cerebros distintos y al ser cerebros distintos procesamos de forma distinta, analizamos de forma distinta y también emitimos respuestas de formas distintas. Entonces es comprender esto para poder comprender ahora sí a la persona que tengo alrededor, también comprenderme a mí mismo en cómo puedo dar estas respuestas. Si yo estoy dentro de la norma, se supone que yo debería de comprender más que la persona con TEA y buscar cómo apoyar para que esta persona con TEA, o más bien acompañar a esta persona con TEA en cualquier proceso que se llegue a requerir. En mi caso, lo que platiqué al inicio, es complejo porque quien conoce a mi hijo, pues va a decir, el niño habla perfectamente y si te enseño un diagnóstico donde dice que nunca va a tener un lenguaje y que no iba a tener una capacidad verbal y que no iba a tener que requerir mucho soporte para existir, en mi caso y en mi experiencia fue romper todos mis esquemas, deshacer todo lo que yo pensaba que existía y volver a hacerlo y flexibilizar mi pensamiento, porque mi única meta era darle una estrategia para que él pudiera tener su mejor oportunidad. De tal forma que el niño ahora quiero que se calle, quiero que sea menos social y me gusta mucho recibir la descalificación de que yo me inventé un diagnóstico para llamar la atención. Pero en realidad lo que hice fue aceptar el acompañamiento psicológico y de todos los terapeutas, de ser entornos vacíos y hacer lo que tuviera que hacer. Y lo hice como mamá, porque pues lo único que me importa desde que ese niño nació es primero él y después acomodo el mundo. Y funcionó mucho mi práctica docente porque me hizo muy flexible y muy empática con lo que pasa en el aula. Y aprendí como ser humano a mis 37 años que fui mamá, que siempre puedes aprender a desaprender. Y me siento muy feliz de estar aquí sentada y de que un día decidí borrar lo que sabía y decir que a partir de este momento la vida tenía que ser flexible y cambiar, porque mi meta era buscar cómo sí pasaran las cosas. Y entonces la universidad creo que se ha enfocado en el cómo sí, contra falta de presupuesto, contra resistencia y con la tolerancia o intolerancia al cambio, pues hay que buscar cómo sí, como profesores y como personas. Y creo que si tú tienes en algún punto algo te encaja de lo que hemos dicho en ti o en tu entorno, voy a hablar como farmacéutica. Si ya estás adulto y no puedes sostener la vida que llevas por todo lo que implica llegar a tu casa, encerrarte, no querer salir, te genera ansiedad, siempre hay una estrategia farmacológica. Para eso se desarrollaron los fármacos y yo siempre voy a promover en 2 puntos. La terapia cognitivo-conductual psicológica, pero si algo no está bien, hay que acudir al médico y no al médico general, hay que buscar que te deriven a un psiquiatra, porque el psiquiatra es el especialista de la medicina que buscará la mejor estrategia de soporte para que podamos tolerar esta experiencia humana. Finalmente somos experiencias y no a todas las personas las asimilamos igual. Y yo creo que muchas personas guardan como su secreto más preciado que llegando de la escuela, de estar con 100 personas, quisieran no volver a salir de su casa y que aman el silencio y que se comportan muy sociales, pero en el fondo es un cansancio y un sufrimiento. Si esto pasa, hay estrategias terapéuticas, psiquiátricas, acompañamiento y psicológico. ¿Qué es lo más difícil? Pedir ayuda. Y lo más difícil a veces es hacer un ejercicio de decir, esto ya no funcionó, vamos a romper todo y vamos a armarlo de nuevo. Y creo que lo bonito de nuestro cerebro y la neurodiversidad y la existencia humana es que tenemos, si queremos, la capacidad de empezar de nuevo, de construir y hacer un nuevo puente y un mundo. De aquí a esa mesa puedo llegar de 400 formas, solo que el 90% de las veces me enseñaron a llegar en línea recta. Y puedes llegar si tú abres tu mente para lo que sea necesario y que la meta sea vamos a estar bien y vamos a buscar la estrategia colectiva, universitaria, familiar para estar bien. En mi caso viene pues de la necesidad de mamá, pero creo que
de esa experiencia he intentado mejorar mi práctica docente y han sucedido un montón de cosas y me da mucho gusto que la universidad tenga este espacio, porque las cosas que no se nombran en voz alta, que no se dicen y que no discutimos, no alcanzan a llegar a las voces. Entonces, si esto en la transmisión en vivo y quien está aquí, algo le dio coincidencia, siempre hay que buscar ayuda y ya tenemos muchas estrategias en el sistema público de salud y los medicamentos para tratar y acompañar a los pacientes están en el cuadro básico. No tendrías que pagar nada porque puedes acudir al servicio público de salud a recibir la orientación y el acompañamiento médico que se requiere. Bueno, indudablemente implica un cambio en la concepción, pero del mundo a cada momento, ¿no? Una de las cosas que como seres humanos tenemos y no nos van a quitar nunca, pues es el hecho de aprender constantemente, 24/7. Entonces, creo vital en este punto que no solo para las cuestiones del TEA, sino para otros trastornos que también se viven y que son importantes que pues se les dé seguimiento, pues que de una u otra manera podamos lograr algo que en las ciencias del espíritu se le llama el Verstehen, que es comprendernos, ¿sí? Lograr la comprensión verdadera de los fenómenos humanos no naturales. Es decir, yo puedo comprender lo que los otros sienten porque yo lo he vivido, sé por qué pueden estar tristes, por qué pueden estar asustados, porque tal vez yo he estado asustado, yo he estado triste. Entonces, en la medida en que podemos profundizar en lograr una verdadera comprensión, vamos a poder establecer mejores vínculos. El TEA, bueno, uno de los puntos que lo pueden ayudar bastante es este punto de la comprensión y también tener apertura hacia los nuevos aprendizajes, hacia las nuevas experiencias, de darnos la oportunidad de conocer no solamente a personas que puedan tener TEA, sino también a todo mundo, ¿no? En este caso, relacionarnos de una manera más sana, logrando la apertura, por supuesto, ya que como lo dije al principio, pues hay una riqueza en la diversidad y esa riqueza pues se tiene que rescatar y nos tiene que unir y nos tiene que buscar mejores caminos para transitar esa existencia, como dice la doctora, y que bueno, pues podamos lograr los objetivos en común, porque finalmente para eso es que estamos acá, ¿no? Ser mejores personas, lograr nuestros objetivos individuales, y bueno, acompañarnos de la mejor manera dentro del ámbito que cada quien tiene y haciendo lo mejor que pueda. Entonces, yo creo que es fundamental no solo desarrollar estas charlas, porque esto generará mucho más, o hay mucho más que de pronto no se quedó en las hojas, se quedó en los apuntes, y que puede dar para que tengamos una universidad verdaderamente inclusiva, y que no solamente para alumnado con TEA, sino para todas las necesidades que se requieran, podamos cumplir con esas expectativas que tienen cuando llegan acá, ¿no? Que llegan para mejorar su vida, para cambiar nuestra sociedad y para hacer ese granito de arena de un mundo mejor. Entonces yo les agradezco y paso el micrófono. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes. Gracias por la gentileza, por aguantar las preguntas difíciles. Es la función de quien le toca dinamizar la mesa y sacar las cosas de abajo de la alfombra, ¿no? Y tratar de alguna manera de ponerlo en el contexto de lo que a veces más allá de lo coloquial decimos. Gracias por esa gentileza y de querer acompañarnos y responder. Entiendo que es un tema que necesitaríamos muchos más tiempo para poderlo profundizar, pero la intención de estos conversatorios es crear la inquietud, empezar a generar los espacios de alfabetización también acerca de la diversidad humana, de la diversidad de las condiciones donde cada uno de nosotros estamos y nos movemos, y queremos darle las gracias también a ustedes por la atención, por el movimiento del público. Entendemos que ya hay una cierta inquietud para algunos de ir. Quisiéramos saber si hay preguntas, siempre lo hacemos al final. Lo que les pediríamos es que puedan ser muy concretas y vamos a tratar entonces de que se puedan responder lo más concretamente posible y después damos el espacio a las autoridades para terminar entonces el evento.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque todo el público está muy silencioso. Gracias. Muy buenos días. Primeramente agradecer por la plática, fue muy enriquecedora. La pregunta es la siguiente. ¿Existen patrones de comportamiento para poder identificar si un amigo, un familiar o incluso yo mismo pueda ser un autista? Esa sería mi pregunta. Gracias. Mira, sí existen patrones conductuales o patrones nucleares, pero aquí también es importante comprender que los patrones conductuales dentro del autismo pueden estar presentes y van a estar presentes en algunas personas, como lo dice, espectro autista, en niveles de intensidad. Puede estar más marcado en una persona que en otra. ¿Cuáles son estos patrones? Podemos ver intereses muy restringidos. Es aquel compañero que me habla constantemente del mismo tema y del mismo tema, le cambio conversación, termina de nuevo en la misma conversación, o se vuelven muy inflexibles que cuando tú cambias de tema se retiran. ¿Sí? Y lo podemos malinterpretar como maleducado. También podemos encontrar compañeros que tienen alguna peculiaridad, a lo mejor con algún movimiento de manos. Si ya estamos hablando de un nivel universidad y como lo mencionaban hace ratito de enmascaramiento, es muy probablemente que estas peculiaridades de movimientos de manos se hagan de otra forma, ¿sí? O se manifiesten de otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente yo ya soy consciente de mi condición o soy consciente de que esto no es normal, si no tengo un diagnóstico, no es normal lo que estoy haciendo, porque después me etiquetan o me empiezan a señalar. También tiene que ver, o patrones que vamos a encontrar, por ejemplo, en la forma en la que comunican, la forma en la que entienden y la forma en la que también a veces comprenden los chistes, las bromas, los sarcasmos, las ironías, que a lo mejor no las comprenden y tú alcanzas a ver que, ¿sí? Se sonríe, pero es muy robotizado en ocasiones. O si tú les llegas a preguntar qué entendiste, se le conflictúa también el darte algún tipo de respuesta. ¿Sí? Tienen una dificultad en cuestiones pragmáticas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy de la licenciatura en matemáticas. Yo padezco de epilepsia motora generalizada. Y en mi unidad, ahí en la misma carrera, hay otro compañero, voy a omitir su nombre, que de igual manera tiene epilepsia. Somos dos compañeros los que estudiamos matemáticas y tenemos epilepsia. Debido al grado de fuerte o de avanzado, no sé cómo llamarlo, de intensidad de la epilepsia, mi compañero desarrolla o tiene desarrollado otros trastornos o autismo, y quería preguntar si a partir del autismo ¿cómo le podría decir? ¿Se da por epilepsia o se da por otras cuestiones mentales? O porque la epilepsia tiene distintos grados de tipos de epilepsia, perdón. Entonces, mm, pues es esa la pregunta, pues, o sea, si el autismo de igual manera desarrolla la epilepsia o la epilepsia desarrolla el autismo. Es muy buena tu pregunta porque al final también se cree, o más bien llegan a consulta personas que van para un diagnóstico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que el autismo se presentó posterior a una epilepsia, es importante nosotros seguir indagando. ¿Por qué? Porque la epilepsia, ¿qué es lo que genera a nivel neurológico? ¿Mande? Dependiendo del tipo de epilepsia puede generar algún deterioro, ¿sí? Y estas van a empezar a generar algún tipo de comportamiento. Y este comportamiento por lo general se parece a autismo, ¿sí?
Entonces, por eso indagamos nosotros si la conducta propia de TEA se presentó posterior a la epilepsia, estamos hablando que es probablemente autismo asociado a una cuestión médica. ¿Sí? Ya también hay casos, porque sí hay la comorbilidad donde existe el autismo y también existe la epilepsia. ¿Sí? No es que estén separados. Si hay una población que llega a tener autismo y posterior a esto se presentan problemas epilépticos. Entonces están esas dos vertientes. Al final si hay una asociación por la epilepsia o hay un autismo simplemente por la propia condición. El origen del autismo es entender lo que es multifactorial. No podríamos nosotros hablar que es una cuestión genética nada más cuando las investigaciones sí hablan sobre genes pero no definen cuál gen. ¿Sí? O también dentro de una misma familia tenemos un chico con autismo nivel 1 y un chico con autismo nivel 3. Anteriormente hablábamos de síndrome de Asperger y autismo. ¿Sí? Y también no podríamos nosotros hablar de que es una cuestión neurológica la que genera el autismo. ¿Por qué? Porque la población con TEA debería de tener los mismos marcadores biológicos para poder decidir o definir que es una cuestión neurológica. Pero no existen marcadores en realidad hasta el momento. Y cabe destacar, porque bueno, no se me hizo esa pregunta, pero es importante entender nosotros como docentes de nivel universidad y nivel básica, que los diagnósticos de autismo no se realizan por estudios neurológicos, que ese es un mito muy fuerte y muy arraigado que tenemos. Se hace a través de análisis conductuales o más bien sobre las manifestaciones conductuales, es clínico. ¿Sí? Pero no a través de un estudio neurológico, porque eso se suele dar. ¿Sí? Y luego viene la medicación sin justificación. ¿Alguna pregunta más? Había comentado la doctora, gracias por la aclaración de el trasfondo de lo de las vacunas. Mi pregunta es, hay también como una propaganda o no sé qué sea, de personas que dicen de la cura del autismo con dióxido de cloro. No sé qué tenga, que es bioquímica, pues, ¿verdad usted? A ver qué me puede aclarar de eso. Va de nuevo, para curar algo tiene que existir una enfermedad. Las personas que tienen una neurodiversidad o que tienen un diagnóstico de autismo no están enfermos. No hay una condición cognitivo-conductual que se caracterice como una enfermedad. Tú curas cuando alguien tiene una infección, una gripa. El autismo y las personas que son autistas y que tienen esta neurodivergencia no están enfermas. Y esta estrategia viene como las estrategias de suplementos y de todo lo que venden ahora también de aceites esenciales o aceites de grado farmacéutico de salmón para curar la disbiosis. Y hay mucha mala información porque hay un aprovechamiento de un fin económico de los papás que desconocen y que quieren curar lo que no entienden. Todo lo que no entendemos queremos arreglarlo. Y las personas que tienen estas diversidades, hay una muy mala propaganda de que están enfermos y hay que curarlos. El dióxido de cloro no se recomienda para nada. Hemos hecho muchas pláticas que no recomendábamos en COVID, en nada. Un paciente que tiene un diagnóstico ocupa atenderse e identificarse porque es un caso multifactorial. Hay que buscarle estrategias cognitivo-conductuales, hay pruebas como la prueba 2-2 y hay una forma compleja de identificar o caracterizarlo. Retomo lo que dicen, porque muchas veces te quieren obligar a que hagas todas las tomografías porque solamente así vas a ver que el cerebro está mal. El cerebro no está mal, hay una diversidad cognitiva conductual y mientras los papás no asimilemos que nuestros hijos no están enfermos y que lo que tenemos que hacer es de construir nuestro conocimiento para buscar una estrategia de transitar en la vida, va a haber todavía quien tiene este fin económico para curar el autismo. O lo curas con toquecitos, o lo curas con estos aceites, o lo curas con un suplemento, o lo curas con... No se cura. Los pacientes que tienen el diagnóstico, que viven en esta diversidad, no están enfermos. Porque si no, entonces mañana hay que vendernos también cómo le quito a alguien lo zurdo, o cómo le quito a alguien cosas que no aceptábamos. Y es
¿Cómo transitamos en respeto a aceptar las diferencias? El paso número 1 es que los papás, que aquí no hay más, cuando reciben el diagnóstico, busquen acompañamiento del duelo, porque no deja de ser una pérdida entre la expectativa que tenías para tu paternidad y tu maternidad y lo que sucede. ¿Qué sucede? Va a tener un reto, pero yo que he hablado con tantos papás, pues todos tienen un reto. El que no es más acelerado, más deportista, no le gusta comer, vivir es un reto. Y el día que aceptes que la vida es esto y no hay una enfermedad que curar, tendrás paz, gastarás menos dinero y buscarás cómo enfocarte en darle una estrategia cognitivo-conductual de comunicación a la funcionalidad, que finalmente la funcionalidad yo la entiendo como estar seguro, adaptarse, no ponerse en momentos de riesgo y que eventualmente tenga independencia y generar su propio recurso para vivir, quitando la parte típica. Si la persona aprende a poner límites, porque hay una parte en la infancia de hiperempatía que permitirían que les tocaran cualquier parte del cuerpo, si el infante puede poner límites, identifica el riesgo, puede controlar esfínteres y eventualmente crece, tiene una vida funcional, se comunica y puede ser un adulto que genere su propio recurso, ya lo hicimos. No hay una enfermedad. No es una enfermedad. Una última. Sí. ¿Hay medicamentos para, o funcionan los medicamentos para supuestamente controlarlo? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo TDA y de chiquito tomaba bastantes medicamentos, pero nunca supe si funcionaban o nomás era una cuestión psicológica para, como tengo un medicamento, porque me decían eso, el medicamento en realidad no funcionaba, solo era para que tú dijeras que lo traías y te controlaras tú solito, pues. No sé. Lamento mucho tu experiencia en tu infancia, estamos hablando a lo mejor de hace 10 años, hemos evolucionado en las estrategias diagnósticas y en cómo hacemos el acompañamiento en el medicamento. Habrá pacientes que hay que caracterizar que requieren un soporte farmacológico, pero el soporte farmacológico solo te permite organizar, en tu caso tal vez las ideas, que es que quiero mandar un correo, pero se me olvidó que no había hecho el PowerPoint y luego el agua está volteada y luego quiero limpiar y arreglo la mochila. Entonces, esa incapacidad de secuenciar y organizar los pensamientos tienen una estrategia de soporte con un medicamento, pero el medicamento es parte de un acompañamiento a largo plazo con terapia cognitivo-conductual, porque finalmente es un entrenamiento. Es como mamíferos nos podemos reentrenar y habrá niveles diferentes de medicación y la meta terapéutica para la mayoría de los psiquiatras es tener la mínima dosis para el paciente con un acompañamiento, de tal forma que tú tengas una vida funcional y puedas seleccionar y ordenar tus pensamientos en este desorden, porque los pacientes que viven en este trastorno es un cansancio porque quieren hacer una cosa y les genera más pensamientos y más cansancio, el triple que cualquier persona. Y a veces y puedes llegar a ser muy funcional, pero no lo podrás hacer de la manera adecuada sin la estrategia cognitivo-conductual, acompañamiento psicológico, entendimiento de tu entorno y un buen acompañamiento psiquiátrico que en el sector público ya se está dando. Gracias. Vamos a dar el espacio entonces a nuestras autoridades para culminar con este evento. Muchas gracias. Sí, gracias por esta charla y bueno, gracias a todos por la atención prestada. Creo que todas las opiniones, creo que todo lo que nos han presentado será de gran utilidad para aplicarlo en los diferentes espacios, ¿no? Nuestras diferentes actividades y roles que tenemos dentro de la universidad, ya sea docentes, estudiantes, autoridades administrativas e incluso los psicólogos que también están aquí y los que nos acompañan a través de las redes sociales. Seguramente encontraremos un punto en donde podamos aplicar todo este conocimiento, todas estas experiencias en nuestro día a día, ¿no? Es un tema bastante amplio, ¿verdad? Que está enmarcado en este tema de las diversidades. Perdóneme, me asolé un poquito. Está enmarcado en este tema de las diversidades
y que creo que es un tema bastante importante para la universidad, ya que día con día nos estamos enfrentando o estamos recibiendo distintos tipos de estudiantes, ¿verdad? Como responsable del proceso de admisión lo decían muy bien, ¿no? Tenemos que tener una estrategia para identificar quiénes son aquellos estudiantes que están llegando a nuestras aulas, qué condiciones tienen, pero también un análisis sobre las condiciones que tenemos nosotros mismos para recibirlo, ¿no? Y es un tema bastante complejo, lo decían una y otra vez, es que eso es complejo, es que esto es complejo, pues realmente todo es complejo, pero tenemos que encontrar el punto para comenzar a avanzar, para comenzar a generar estrategias juntos y que podamos incidir de manera favorable en la formación de tantos estudiantes universitarios tan diversos que llegan cada año, cada convocatoria con nosotros, ¿no? Nosotros somos el primer filtro, lo recibimos y comenzamos el acompañamiento con ellos y vamos conociendo un poco de sus historias, ¿verdad? Y vamos conociendo un poco de sus expectativas y es inevitable pensar si la universidad tendrá o no las condiciones para recibirlos, para acompañarlos, para formarlos, ¿no? Y empiezan las preocupaciones también de cómo le vamos a hacer para acompañar a los programas académicos en esta travesía. Sin embargo, me parece que vamos encarrilados hacia un fin y creo que lo vamos a lograr. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo destinado a esta actividad y bueno, me voy a permitir dar lectura a una constancia que elaboramos para cada uno de ustedes. Haré la lectura general ya que se repiten las 4, ¿no? Entonces haremos la entrega formal. Muchas gracias a todos por su tiempo. Lo leo. La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Secretaría Académica y la Coordinación Institucional de Tutoría Universitaria, otorga la siguiente constancia, en este caso al maestro José Roberto Ríos Gutiérrez, por su destacada participación por su destacada participación en el conversatorio Conmemoración del Día Mundial sobre la Concienciación sobre el Autismo, Trayectorias Escolares Diversas, Tepic Nayarit, 23 de marzo de 2026. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. De igual manera, a la doctora Gabriela María Ávila Villarreal, muchas gracias también. Al maestro Miguel Ángel Delgado Castro, muchas gracias. Y por supuesto al doctor Pablo Eduardo Cancino Marentes. Bueno, y con esto damos por terminado este conversatorio, agradeciendo a todos el favor de su atención, tanto los que estamos aquí aguantando el calorcito un ratito, como los que nos siguen allá a través de las redes sociales. Recordarles que este material va a quedar resguardado en el canal de YouTube para cualquier consulta posterior y que pueda seguir nutriendo nuestras reflexiones y nuestros trabajos, ¿verdad? Si no hay nada más que agregar, maestra Lía, maestra Carmen, pues agradecidos a todos y que tengan excelente mañana.